Vamos a continuar con los números primos y los números compuestos. Hoy vamos a realizar un ejemplo donde vamos a clasificar una serie de números como primos o compuestos. Recordemos que un número primo es aquel que solo tiene dos divisores y un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Entonces miremos estos números: 321, 542, 633, 51, 23. Entonces estos 5 números vamos a mirar de qué clase se trata y los vamos a clasificar como primo o como compuesto. Empecemos con el 321. Entonces, primero que todo, sabemos que todo número es divisible por 1. O sea que 321 es divisible por 1. Pero vemos acá que este número es divisible también por 3. Porque al sumar sus cifras obtengo un múltiplo de 6. Obsérvese que 3 más 2 da 5 y 5 más 1 es 6. Y como 6 es múltiplo de 3, entonces implica que 321 es divisible por 3. Entonces aquí ya hemos encontrado otro divisor. Pero 321 también es divisible por 107. Es decir que 321 lo puedo dividir entre 107. O sea que ya tenemos aquí 3 divisores. Y obsérvese que 321 también es divisible por 321, o sea, por el mismo. Entonces aquí observo que este número 321 tiene 4 divisores. Por lo tanto, ya puedo decir que el número 321 es un número compuesto. Vamos a hacer lo mismo con 542. 542 es divisible por 1. Pero aquí observamos que como es un número par, entonces también es divisible por 2. Y además, 542 es divisible por 271. Y también 542 es divisible por 542, o sea, por el mismo. Aquí volvemos a encontrar que este número 542 es divisible por estos 4 números. Esto implica entonces que 542 es un número compuesto. ...633... Primero que todo vemos que es divisible por 1. Pero aquí observamos que este número es divisible por 3. Obsérvese que si yo sumo estas cifras, 6 más 3 da 9 y 9 más 3 da 12. Y como 12 es un múltiplo de 3, entonces implica que esto es divisible por 3. Entonces escribamos ese divisor. Pero 633 también es divisible por 211. Si yo cojo el 633 lo puedo dividir entre 211. Obsérvese que entonces ya tenemos 3 divisores. Y 633 es divisible por el mismo. 4 divisores tiene el 633. Entonces puedo concluir que 633 es un número compuesto. El número 51 es divisible por 1, pero también es divisible por 3. Obsérvese que 5 y 1 da 6 y 6 es múltiplo de 3. Entonces puedo decir que 51 es divisible por 3. Pero también es divisible por 17. 51 lo puedo dividir entre 17. O sea que ya tengo 3 divisores. Y 51 es divisible también por 51. ¿Ven? Entonces, obsérvese que el 51 tiene 4 divisores diferentes. Por lo tanto, 51 es un número compuesto. Y finalmente vamos a mirar el número 23.
Primero que todo, el 23 es divisible por 1 y también es divisible por 23. Son los dos únicos números que dividen al número 23. Por lo tanto, aquí ya hemos encontrado un número primo. Esto indica entonces que el 23 es un número primo. Ya en el video anterior hicimos una tabla de los números primos, por lo tanto es necesario que se aprendan los primeros números primos, los que están escritos en la tabla del video anterior. Esto nos ayudará mucho para cuando tengamos que encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de los números, que es un tema que veremos en el video siguiente. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Pedro desea saber cuántos factores primos tiene el número 432. ¿Cómo puede hacerlo? Pues la solución es coger el 432 y descomponerlo en factores primos como hicimos en los videos anteriores. Observes entonces, 432, trazo una línea y empiezo a dividir este número por sus factores primos. Primero empiezo por el 2. El 2, recuerden que es el primer número primo que hay. Entonces, 432 le saco mitad. Es decir, que lo que va a hacer es dividir 432 entre 2. Y eso me da 216. Coloco aquí 216. Ahora observo que este número, como es par, también tiene mitad. Entonces 216 lo divido entre 2 y me da 108. Aquí voy a colocar 108. Y 108 vuelve a tener mitad. O sea, 108 lo divido entre 2. Y obtengo 54. Este 54 lo coloco acá. Y 54 vuelve a tener mitad porque es un número par. Entonces 54 lo divido entre 2. Y me da 27. Ese 27 lo coloco acá. Y observo que ya este no tiene mitad, pero tiene tercera. 2 más 7 da 9, o sea que tiene tercera. Entonces divido 27 entre 3. Y esa división me da 9. Ese 9 lo coloco acá. Y 9 obviamente es de la tabla del 9. Entonces tiene tercera. Es de la tabla del 3. Tiene tercera. O sea que divido 9 entre 3. Y me da 3. Y 3 obviamente tiene tercera. 3 lo divido entre 3 y me da 1. Ese 1 lo coloco acá. Entonces observe que tomé el 432 y empecé sacando mitad, luego otra vez mitad, sigo con mitad, otra vez mitad, hasta que ya no pude sacar más mitad. Y ahora estoy sacando tercera, tercera y tercera hasta que terminé aquí en 1. O sea que el 432 ya lo descompuse en sus factores primos. ¿Cuántos números primos veo acá? Veo 2. El número 2 y el número 3. Entonces la pregunta es, ¿cuántos factores primos tiene el número 432? Y la respuesta es que tiene 2 factores primos que son el 2 y el 3. No importa que se repita varias veces, es el mismo 2. Entonces yo concluyo que los factores primos del número 432 son únicamente el 2 y el 3. Entonces aquí vemos que 432 se puede escribir como 2 a la 4, observe 1, 2, 3, 4. 2 a la 4 por 3 a la 3. 1, 2, 3. 3 elevado a la 3. Por lo tanto, los factores primos del número 432 son el 2 y el 3. Solamente esos dos. Es decir, el número 432 se puede escribir usando el 2 y el 3 así. Mire, 2 a la 4 por 3 a la 3. Esto es entonces lo que nos preguntaba el problema. ¿Cuántos factores primos tiene el 432? La respuesta es tiene 2, que son el 2 y el 3.